Dios bendiga en esta noche preciosa, o más bien en esta madrugada, porque se me hizo un poquito tarde. Pero no quise irme a dormir sin antes compartir esta preciosa palabra que he leído y que me ha sido de edificación. Espero que te sea de edificación en este momento que tú vayas a verlo. Para aquellos que no me van a ver por primera vez, mi nombre es Aguilita Antigua y es un placer estar aquí y que tú estés aquí en mi canal para la gloria y la honra del Señor. Sin más preámbulo, vamos a leer la palabra de Dios en Job 23:12. Y dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Damos gracias al Señor por su bendita palabra. Padre, gracias en esta hora por tu palabra. Y que sea de beneficio para cada uno de los que lo vayan a ver, Señor, en esta madrugada. Señor, si acaso la van a ver ya cuando sea de día o en la tarde o en la noche, no importa el horario que vaya, el que vaya a verla, Señor, bendícelo, así como tú has bendecido mi vida. Y toda la gloria y la honra es para tu nombre, para ti, para adorarte, para bendecirte, para compartir ese pan precioso que tú das cada día a nosotros, que es nuevo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, aquí donde leímos, sabemos, si usted sabe la historia, que Job tuvo pues una de las pruebas más grandes que se cuenta en la historia de la Biblia, y que en ese tiempo no hubo otra prueba como la que él atravesó, ni la habrá. Pero sabemos que Dios estaba probando a Job, y en esa prueba ya sabemos que Job perdió todas las cosas materiales, pero no perdió esa fe, no perdió ese creer en ese Dios todopoderoso. Pero aquí donde leímos es bien importante, porque él atesoraba la palabra, dice, más que la comida. Si podemos ver que varios de los grandes hombres de aquel tiempo atesoraban esa palabra, atesoraban la palabra de Dios, porque no hay cosa más hermosa y preciosa que podamos atesorar su palabra, ya que en su palabra hay vida. Dice en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí está hablando Juan acerca de que en él está la vida, en Jesús, y que hay que atesorar esa palabra. Vemos en los tiempos que estamos viviendo que muchas personas pues están aferradas, diríamos, a muchas cosas, y pueden ser que aún las cosas del Señor, pero tenemos que no menguar en lo que es escudriñar las escrituras, porque podemos ir a un mensaje, podemos orar, podemos ir al templo y escuchar la palabra de Dios, pero cuando le damos ese tiempo a la palabra, nos estamos llenando de Él. La palabra es Cristo. Usted está entrando a Cristo dentro de su vida a través de que la escudriña, porque la palabra de Dios no es un libro cualquiera. Es la palabra inspirada del Todopoderoso, y al ser inspirada por Él a través del Espíritu Santo, cada día nos trae un rema diferente. ¿Qué es el rema? Es esa revelación que nosotros estamos necesitando. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles, que solo agarrado de su palabra podremos vencer. Dice la palabra de Dios también, el salmista David era un hombre que también él no tan solo
vivía la palabra, sino que él pues en sí, él caminaba en la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Óyeme, no hay cosa más preciosa. Y este salmo yo lo escuchaba de hace años, pero una cosa es que tú escuches y otra cosa es que tú experimentes. Y me gustaría en esta noche o en este día, cuando tú vayas a ver este video, que tú puedas experimentar la dulzura de lo que es sentir en tu paladar esa palabra. Yo lo he podido percibir en mi vida y por eso te exhorto a que si tú la buscas, si tú lees, pues que la escudriñes más, pidiéndole al Espíritu Santo que te dé ese discernimiento y te va a hacer, como dice el salmista, hubo ese momento que él necesitaba y esa palabra le fue como miel a su paladar. Vemos en el Antiguo Testamento también en Ezequiel habló de la palabra, pero aquí era que la palabra le iba a saber amarga, pero en sí el efecto iba a ser como miel. Y hay muchas partes de la Biblia que podría hablarte de que la palabra es como miel a nuestro paladar. Pero aquí donde vimos, donde leímos, Job, en medio de toda tribulación, en medio de toda circunstancia, dice, he atesorado la palabra de su boca. O sea, hay momentos que podemos estar en tribulación, podemos estar en dificultades y a veces le pedimos al Señor, pero hay que ver, tenemos que tener una base, tenemos que tener, porque hay algo que a Dios no podemos escondernos de Él. Él puede escudriñar todo, Él puede saber todo de nuestras vidas. Entonces aquí en la tribulación que estaba, en lo que Él estaba pasando, dice, yo he atesorado la palabra, dando a entender que Él estaba en lo que tenía que estar. Y más que la comida. Óyeme, no hay cosa más preciosa que cuando nosotros dedicamos nuestra vida a obedecer a su palabra. Porque no es tan solo escucharla o leerla o meditar en ella. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Y no es fácil, por eso es que en esa búsqueda vamos a poder obtener esa facilidad, porque a veces se nos puede hacer difícil en leer la palabra. A veces pueden haber ocupaciones o hay algo que usted puede estar muy despierto y si lee la palabra de a veces le puede entrar un sueño. Entonces es un reto el poder escudriñarla, el poder atesorarla, el poder guardarla. Dice el Salmo 119, del 7 al 13. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Su palabra nos va a dar esa sabiduría, pero no cualquier sabiduría. Porque la palabra de Dios dice que la sabiduría humana es diabólica. En Santiago habla que el que esté falto de sabiduría, que la pida a Jehová, que Él la dará. Él es poderoso para darte lo que tú necesitas. Dice aquí donde leí el Salmo 119, del 7 al 13, dice el 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Oye, cuando uno a través de su palabra va a poder guardar sus mandamientos, porque es imposible. La carne
solo la palabra de Dios, como dije al comienzo, al tú escudriñarla, es comiéndote su palabra, es entrando a Cristo dentro de ti. Entonces podremos guardar sus mandamientos y tenerlo en nuestros corazones. Dice el verso 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Tenemos que leer la palabra de Dios con temor y temblor, porque no es cualquier libro, como ya comenté. Es la palabra de Dios, es lo que salió de la boca del Todopoderoso, del Omnipotente, Omnisciente. No es porque muchas personas dicen, oh, no fue escrita por hombre, pero inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces hay que tener temor cuando uno lee la palabra. Y muchas personas quizás no están adquiriendo los beneficios de la palabra porque la leen como cualquier libro. No, tenemos que venir con temor y temblor, leer su palabra, escudriñándola, como ya dije, pero con ese temor de que es la palabra de Dios, no es cualquier cosa. Y guiado por el Espíritu Santo para que nos ilumine. Verso 10 dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Nuevamente aquí. Sus mandamientos son deseables, más que el oro, más precioso que el oro es poder afirmarnos en la voluntad de Dios, que ese panal de miel en nuestra boca, que cuando entra quizá no va a ser como miel, pero al digerirla, entonces va a ser el efecto que la miel, el efecto positivo en nuestras vidas. Si hay tristeza, la tristeza se va con su palabra. Si hay dificultades, Él te abre el entendimiento para que a través de las dificultades tú puedas saber qué decidir, como el apóstol Pablo y Silas cuando estaban en esa cárcel. Dice que oraban y alababan a Dios, pero era porque había ya una llenura previa de que atesoraban lo que venía del Dios Altísimo. Verso 11, tu siervo, aquí hablando David, es además amonestado con ella. La palabra de Dios te amonesta, o sea, te corrige. Si en algo estamos andando que no es apropiado, o que porque esta carne falla, entonces la palabra nos amonesta, nos da ese consejo sabio, porque viene de Dios, y todo lo de Dios es la sabiduría. No es que Él tiene sabiduría, no. Él es la sabiduría. Y sigue diciendo el verso 11, en guardarlos hay grande galardón. Qué precioso. A veces buscamos esos galardones de hombre o a través de lo que pueda darnos un empleo. Pero qué precioso que en guardar su palabra, sus mandamientos y estatutos, tenemos esos galardones que son esa promesa de que Él nos dará vida y vida en abundancia y vida eterna, y nos dará la victoria que no es la victoria de este mundo, no es la victoria de la patria celestial que ya vamos a obtener a través de esta búsqueda. Si Él viniera en este momento, estemos preparados a través de su palabra. Dice el verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Ningún hombre puede entender sus propios errores. Pero como dije al comienzo, cuando leemos su palabra, cuando la escudriñamos, y es esa miel dulce a nuestro paladar, la ingerimos como esa vida, que es vida, como dice en Juan 5, entonces podremos
entender a través del Espíritu Santo y la ayuda del Señor los errores que cometemos. Porque esta carne, aunque le sirvamos, pero cometemos errores, cometemos falta. Pero tengo buena noticia, hay promesa de parte de Él. Si no podemos con la debilidad humana que hay en nosotros, a través de su palabra, Él nos fortalece. Él nos da ese vigor para seguir hacia adelante. Él nos da esa sabiduría. Él nos da el entendimiento que necesitamos tener para los días que estamos viviendo. Se necesitan cada día más estar metido de cabeza en lo que es la búsqueda de su palabra, sin dejar las demás cosas. Dice la parte B del verso 12. Líbrame de los que me son ocultos. El salmista clamaba. ¿Y quién era David? Era un hombre de Dios. Como dice que la palabra de Dios, su corazón era conforme al de Dios. Pero aún así, en la debilidad humana, él clamaba, él buscaba. Y él, en cierta manera, aquí estaba diciéndole al Señor: escudriña mi corazón. Escudriñame a través de tu palabra. Escudriñame a través de tus mandamientos. Porque, como dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Jehová conoce nuestros corazones, aún más que nosotros mismos. No hay nada que a Dios se le escape. Entonces, qué precioso que ponerlo en sus manos y decirle: líbrame de lo que me son ocultos. Líbrame de esos pensamientos que se maquinan en el corazón y después salen a la luz. Guárdame, Señor, hay que decirle día y noche. Verso 13, y con eso termino. Dice, estoy leyendo en Salmo 119 del 7 al 13. El verso 13 dice: preserva también a tu siervo de la soberbia. Oye, qué precioso. No hay nada más precioso que decirle al Señor que tome nuestra voluntad. Y nuestra voluntad va a ser moldeada a través de su palabra. Claro que a través de la oración adquirimos también el moldear este carácter nuestro. Pero aquí el salmista David está clamando de que lo guarde de la soberbia. Porque en el momento de la soberbia no pensamos como de acuerdo a la palabra de Dios. Y los tiempos que estamos viviendo, vivimos luchas espirituales, vivimos luchas en este mundo que estamos viviendo. Y que podamos adquirir a través de su palabra esa templanza que habla la palabra de Dios, como la tuvo Jesús, que aún era golpeado, aún era maltratado, y a través de que tenía esa templanza, de que Él estaba guardado en sí, aunque era Dios, pero la humanidad, Él clamaba del único que puede ayudarnos, el único que puede socorrernos, el único que puede librarnos de la soberbia que puede venir a nuestras vidas, porque en un segundo podemos perder todo lo que una trayectoria que hayamos llevado en la vida en Cristo Jesús. Entonces Él clama y dice: líbrame de lo que me son ocultos, guárdame de la soberbia. La parte B del 13 dice: que no se enseñoreen de mí. Porque la palabra de Dios dice que si pecamos, abogado tenemos con el Padre. Pero no podemos hacerlo eso, justificarnos. Entonces, qué lindo cuando venimos y decimos: que no se enseñoree de mí la soberbia. Señor, guárdame.
ayúdame. Y es a través de la búsqueda de su palabra, como dije, de esa miel que destila del panal y entra a nuestro interior. Así como comemos para alimentar el cuerpo humano, necesitamos alimentar cada día, cada hora, nuestra vida espiritual, y es a través de su palabra, de la oración. Pero en este momento me he enfocado en el efecto que hace la palabra. Que no se enseñoree de mí. Entonces, mira lo que dice: seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí vemos la importancia de pedirle al Señor que nos guarde a través de su palabra, de pedirle al Señor que nos ayude a guardar sus mandamientos, sus estatutos, para poder obedecerle. Su palabra entrará en nuestras vidas y no hay cosa que la palabra de Dios nos rompa. Rompe todo yugo, pudre todo yugo, todo pensamiento contrario a la misma palabra de Dios. Es su misma palabra que nos ayudará y nos ayudará a seguir hacia adelante y nos hará a personas íntegras y estaremos limpios de gran rebelión, porque la ira y como habla aquí en el verso 12 y el principio del verso 13, de que nos guarde de la soberbia, no aparta de lo que se llama integridad en el Señor y de estar limpio para el Señor. Y lo necesitamos. Necesitamos eso. Necesitamos clamar por aquellos que son también parte del cuerpo, aquellos que veamos que están descayendo, porque a través de leer y escudriñar su palabra, de comernos su palabra, de que no sea esa miel a nuestro paladar, vamos a sentir la carga del hermano, la carga de la hermana, la prueba del hermano, la prueba de la hermana, o aún de los líderes, a clamar, a buscar su rostro. Pero es a través de esa llenura, cuando estemos llenos de su palabra. La palabra va a dar el fruto, que es la templanza. La palabra va a dar el fruto, que es el dominio propio. La palabra va a dar fruto de arrepentimiento y de vida eterna, como dice aquí en Juan, donde leís que dice, vuelvo y leo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y sigue diciendo aquí: y en ella son los que dan testimonio de mí. La palabra de Dios da testimonio de Jesús. Entonces, que esta palabra, aunque ha sido corta, le ministre. Si hay tristeza, que su misma palabra se lleve toda tristeza. Porque aquí hay esperanza. Hay esperanza de vida eterna. Dice la palabra de Dios que Jesús fue constituido único y sumo sacerdote, no por la ley, sino por orden divina. Y por el orden de Melquisedec fue hecho sumo sacerdote inmutable. O sea, que no es retroceso, que es perfecto. Fue un sacrificio perfecto. Querido amigo, amiga, si me escucha en este momento, si usted quiere de ese Salvador, porque dice la palabra de Dios que solo a través de Él adquirimos la salvación y vida eterna. Si está escuchando y quisiera, pues repita conmigo, después de haber entendido la palabra, después de entender que solo a través de Él podemos ser salvos. Y usted quizá dirá, ¿salvo de qué? Pues desde Adán venimos con ese pecado adámico, así nacemos, y solo a través de Jesucristo podemos tener esa reconciliación que hizo Él en la cruz de Calvario. Ningún otro pudo hacerla, ninguna estatua, ningún hombre pudo ni podrá hacerlo. Ya fue un único y nuevo pacto en su sangre. Entonces, si le gustara, repita conmigo: Señor, reconozco que enviaste a tu Hijo
y que lo enviaste para que yo tenga vida en este día o en este momento. Recíbeme como tu hija, recíbeme como tu hijo, inscríbeme en el libro de la vida y que mi nombre no se borre más. Y si ha repetido esta oración, suscríbase a mi canal, denle un like si gustare, y si desea dejarme una nota si hizo esta oración, hágamelo saber para así saber, y si necesita alguna información, alguna instrucción en lo poco que yo sé, pues le voy a ayudar. Que Dios le bendiga grandemente en esta madrugada, que sea de regocijo para su vida, que sea de fortaleza, y escudriñemos la palabra de Dios, busquemos su palabra, porque sin ella es imposible, pero con ella es posible. No se detenga, siga hacia adelante. El camino es estrecho, la misma palabra lo dice, pero Él nos ayudará, su palabra nos ayudará, su palabra nos llenará. Cuando usted está lleno de la palabra, está lleno de Cristo, está lleno del Todopoderoso, está lleno del que hizo los cielos y la tierra. Y si hay enfermedades, las enfermedades se van a ir, porque en esta palabra hay para todo. Dice en Isaías 53 que por sus llagas fuimos ya curados y por su sangre fuimos libertados. Dios le bendiga grandemente en esta noche. La gloria y la honra para el Señor. Y en paz nos acostaremos, así mismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Dios le bendiga grandemente y hasta la próxima. Bendiciones.